Ya inicia. Ya está aquí. El programa innovador de los sábados. Para activarte. Para motivarte. Para informarte. Y por supuesto, para inspirarte. Súbete con nosotros toda una hora. ¡Súbete a la ola! Bueno, señores, bienvenido a su programa Súbete a la ola del cambio. Caramba, estamos en día 1 de agosto del 2020, apenas faltando 15 días para la toma de posesión, la toma del cambio, ya que Luis Abinader y todo su equipo del cambio van a estar asumiendo sus roles en sus respectivas dependencias. Hoy tenemos un invitado muy especial. Pero antes que todo, vamos a darle las gracias a Dios por un día más de programa y de vida y recordarles que nosotros estamos a través de La Voz del Trópico en 890M y en Carivisión, canal 57 de Aster, canal 26 de Altiz y 26 de Tricón. Kaiser. Sí, buen día, Evelyn. Buen día, pueblo público dominicano, República Dominicana y todos que nos escuchan y nos ven. Empezamos nuestro programa con mucha alegría y mucha felicidad, ya que hoy conmemoramos el Día de la Alegría. Y qué más que ya quedan pocos días para ese día de la transición, del cambio de gobierno, el gobierno del cambio. Oye bien, el cambio de gobierno y el gobierno del cambio. Es una situación muy, muy emocionante y esperanzadora para el pueblo dominicano. Y como tú dices, tenemos un especial invitado, que sería nuestro compañero y amigo Guido Gómez Mazara. Y nada, Evelyn, bueno, ¿qué tú dices al sabes respecto? Que hablando sobre la alegría, hay versículos bíblicos sobre la alegría en Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, que dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esa es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Señores, hoy día 1 de agosto vamos a hablar de que La Voz Radio Televisión Dominicana, lo que se conoce como GTV, en el 1952, un 1 de agosto, se fundó en ese entonces la denominada La Voz Dominicana. Esta fue el nombre de la estación oficial de radio y televisión durante el régimen de Rafael Leónidas Trujillo. En un primer momento fue solo una emisora de radio y más tarde vino a ser también una estación de televisión oficial. Las primeras imágenes salieron al aire un día como hoy, pero en el año 1952, y aquello fue todo un acontecimiento, pues vinieron invitados de todas las partes del mundo, y aquí se celebró hasta con desfiles militares y todo eso que hacía en esa época del régimen de Trujillo. Kaiser. Sí, realmente esa fue una fecha muy, muy significativa. Y todo es debido a una sola persona, que fue declarado el padre de la comunicación en ese entonces, que fue Petán Trujillo, quien puso empeño en que eso fuera una realidad. Realmente fue la época de Trujillo. Sí, a partir de ese año se denominó lo que fue la semana de aniversario, que se celebraba del 28 de julio al 4 de agosto. O sea que era toda una semana celebrando con transmisiones especiales, tanto por radio como televisión. Y de ahí, gracias a Dios, fuimos los terceros dentro de América Latina en tener este tipo de comunicación. Así mismo es. No, y realmente nosotros somos los pioneros en toda América Latina, como tú dices, en esa parte de avance tecnológico en la época. Y realmente hasta el día de hoy pues nos hemos mantenido a la vanguardia de la tecnología y la comunicación. Mira, eso fue un acontecer tan grande porque nosotros fuimos los terceros después de México y de Cuba, y sí, en esa época se transmitían los programas musicales, deportivos y noticiosos. Esa era la novedad, y de ahí se fueron implementando grandes series como ¿te acuerdas de Pololo?
toda esa, Sí. de Macaria, todos esos, Julio César Matías, alias Pololo. exactamente, y también los primeros locutores, que señores, para ser locutor en esa época no era como ahora, había que estudiar mucho y tener muchos conocimientos y un perfil y hasta ser bonito delante de las cámaras, pero más valía, más constaba el conocimiento que la belleza, porque ustedes saben que con No se te oye, Evelyn. y ahora me escuchan. Ahora sí, sí. Ok, señores, miren, hoy también cumple 130 años el Listín Diario. 130 años, fue fundado el 1 de agosto de 1889 y nunca ha dejado de circular. Eso es un logro para un medio de comunicación. Así es. Déjame decirte algo, Evelyn, y a todo el público. Realmente, a nivel de redes sociales, nuestro presidente electo, Luis Abinader, tiene una, por decirlo así, un alcance tan alto que hay 5 tweets que yo pude evaluar que son los que más likes han tenido. El quinto tweet fue del 13 de julio con 11.9K. Entiéndase, 11.900 likes, que fue cuando él designó a Alejandro Fernández W como superintendente de bancos, pero también empató con el tweet del 15 de julio con la misma cantidad, con la asignación de Paliza como ministro administrativo de la presidencia. El cuarto fue el 12 de julio con 13.6K, que fue la designación de 31 gobernadoras promoviendo al talento de la mujer a nivel nacional, la capacidad y el talento. El tercero fue del 23 de julio con 13.90K, 13.9K, con la fusión del SEA y bienes nacionales. El segundo fue la del Día de los Padres, cuando él dedicó ese tweet a su papá en el Día de los Padres, con 14.6K. Y el primero fue del 21 de julio con 15.9K, cuando anunció la eliminación de la OISOE. Hasta ahora ese ha sido el tweet que más likes ha tenido de todas sus publicaciones. Y eso es algo realmente maravilloso, sorprendente y positivo, porque eso significa que tendrá una aceptación o tiene una aceptación del pueblo en todo lo que hasta ahora se ha planificado y se ha presentado como gobierno. Así es. Hay que recordar que la OISOE fue cuna de muchos escándalos, tanto económicos como de suicidios, de muchas barbaridades, porque era la fachada que el PLD usaba para enriquecerse y dilapidar los recursos del Estado. Por decir en pocas palabras, de una mafia, porque realmente lo hizo era o es todavía una oficina supervisora, no una oficina constructora. Para eso está Obras Públicas. Entonces, le quitó funciones a Obras Públicas, le quitó funciones al INVI y a bienes nacionales. Bueno, que de los temas que vamos a tratar con Guido Gómez Mazara es sobre ese tema, y también cuando el expediente que él depositó, la parte que nadie encontraba, porque el PLD se encargó de destruir toda evidencia aquí, pero no contaban con que Guido y un equipo de abogados y de investigadores iban a localizar eso que trataban de esconder en el exterior. Señores, vamos a una pausa, vean unos videos que tenemos ahí muy interesantes. Ahí hay un comunicador que destapa totalmente, evidencia lo que son la ideología política y de descaro del PLD para sabotear un gobierno que está haciendo las cosas bien, o que va a hacer las cosas bien, o que hizo las cosas bien, como fue en el gobierno de Hipólito Mejía en el pasado, pero que el PLD con su astucia maligna
desestabilizó. Y miren lo que dice este periodista a continuación en esta pausa. Adelante, señor director. Tiene 12 y 4 son 16. Y si se ponen a seguir hablando pendejadas que nos van a meter presos a todos, van a quedar hacia afuera hasta el 28. Si siguen con la amenaza. Entonces le vamos a entregar el país en el 28, desvencijado, para que la crisis la más le dé 4 años. Y para afuera, van. Porque le claro, para repetir la misma historia. Eso es lo que le va a pasar. No, pero que se lo metan en la cabeza. Esa es la realidad. Y si la complicación se adelanta, lo vamos a entregar en el 20. Para que le pase igualito que a Hipólito. 4 años de turbulencia económica. Y para afuera. Y para afuera los 4 años. Tú ves que lo que hacen es desbaratar el país. Todo está fríamente calculado. Pero claro. Hecha por Contraloría. Miren el nombre, porque nunca quisieron que apareciera. Ustedes saben quién aparece ahí. Repito, aquí hay imputados en este país del proceso. Miren por qué. Gonzalo Castillo Terrero y Marcos Vasconcelos Cruz. Jefe de Odebrecht, que en delación, preso por 7 años, dijo que en esa deuda se dieron 11 millones de dólares. Certificados, delatados. Miren quién firmaba con él. Gonzalo Castillo Terrero. En ese momento, ministro de Obras Públicas, hoy candidato presidencial. ¿Por qué lo hicimos ahora? Porque antes de ayer fue que encontramos el documento, la mano de Dios. Lo borraron de Procuraduría, lo borraron de Contraloría. Estaba fuera del país. ¿Dónde encontraban nosotros? Fuera del país. ¿Fuera del país? ¿Qué lugar? Se habla portugués. ¿Usted cree que a esta altura del juego se le dará curso a esa...? No. Yo estoy convencido de que el procurador no le va a dar curso, ni el PECA. Pero este país no se termina hoy. Este país, el 16 de agosto, es un cambio de gobierno. Y nosotros que queremos un procurador, una procuradora independiente, sin vínculo con la política, que ni nos conozca a nosotros, que proceda. En este país hay 9 imputados en un proceso. Ahí hay gente que nunca firmó una adenda. Nunca la firmó. Y está imputado en el proceso. Entonces, ¿cómo el que firmó una adenda? Señor, ¿usted sabe cuál fue el incremento? 86% de esa adenda. Comenzó con 243 millones de dólares. ¿Usted sabe cuánto terminó? 430. No mucho, te lo repito. El ministro de Obras Públicas en ese momento era Gonzalo Castillo. Y resulta extraño que después de 4 años de investigación no apareciera en la adenda. Y el énfasis de la acusación del Ministerio Público era no hasta el 12, no hasta el 12, hasta el 12. Claro, porque en febrero del 15 Gonzalo Castillo firmó el adenda. Y esperamos que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias. Por eso hay mucha complicidad. Yo los felicito a los medios de comunicación, porque yo sé la presión que están cogiendo. Pero no hay problema. Entonces lo que tú vienes a hacer ahora aquí, exactamente, ¿qué piensa pedir? Depositar una denuncia por ante el PECA, que es la instancia que inició todo el proceso, respecto de soborno, ¿verdad? Que declarado por Marco Vasconcelos Cruz respecto de esa autopista, quien firmó el adendo, ¿quién es? Gonzalo Castillo Terrero, ministro de Obras Públicas en ese momento, hoy candidato presidencial. Oiga, desde el 15 estaba desaparecida. En los archivos de Procuraduría estaba desaparecido ese documento. Y en la Contraloría no aparecía. La mano de Dios desde Brasil no hizo llegar. ¿Ustedes se imaginan? ¿Quién les habla como presidente electo y próximamente como presidente de todos los dominicanos y dominicanas? Vamos a respetar la Constitución y las leyes de nuestro país. Y vamos a trabajar para consolidar nuestra democracia, así como ustedes lo han hecho hoy, que han trabajado para consolidar la democracia en nuestro país.
Muy bien, de regreso aquí con su programa Súbete a la ola del cambio. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, compañero, el doctor Guido Gómez Mazara, quien es abogado de profesión, catedrático universitario, un destacado y renombrado dirigente político de nuestra República Dominicana. Él es hijo del señor Maximiliano Gómez Horacio, el Moreno, como se le decía, quien era líder del movimiento maoísta popular dominicano, MPD, como opositor al gobierno de Balaguer y a la presencia gringa en República Dominicana, ya fallecido. Y de la señora Carmen Mazara, viuda Gómez, quien es una destacada dirigente política y activista integrada por la inclusión de la mujer a la política y la democracia. El doctor Guido es doctor en Derecho, graduado de la Universidad Iberoamericana en el 89 en UNIBE, con una maestría en Ciencias Políticas en el New School for Social Research de New York en 1995. Él es un controversial justiciero de muchas causas legales, como por ejemplo las del PRD en contra de los que yo les digo dueños actuales del PRD, entre muchos otros méritos más. Bienvenido, compañero Guido Gómez Mazara, a su programa. Gracias. Un placer de verlos por estas vías alternativas como es Zoom, pero nos mantenemos cerca porque uno de los elementos que ha caracterizado esta pandemia son fórmulas alternativas del contacto y esta es una de ellas. Es así. Guido, ¿cómo ha seguido la salud de su madre? Pues ella, hablando del COVID, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios, bien. Qué bueno, en el lenguaje automotriz, sí, escuché un motor. Uno tiene que decir que tiene la bujía, el condensador y los platinos bien. Eso. Pero ese es un motor de muchos años que hay que cuidarlo. Pero ella está bien, gracias a Dios. Ya está bien. Gracias a Dios. ¿Cómo tú entras en la política? Ya sabemos que tu padre militó en el partido MPD, pero también sabemos que uno de los padrinos y padres dentro de la política fue José Francisco Peña Gómez. ¿Cómo él te orientaba a través de tu vida ya adolescente y en la primera edad temprana adulta? Mira, en el año 1974, aquí se construyó una coalición que se llamó el Acuerdo de Santiago. Ya mi padre lo había matado, pero mi madre representaba los intereses del MPD en esa coalición. Y el doctor Peña Gómez construyó una muy buena relación, primero con mi padre, después con mi madre. Y a mi casa siempre iba Peña, Jacobo, Antonio Guzmán, Winston, que era muy jovencito en ese momento. Hablo de Winston Arnott. Y entonces yo desde niño veía que mi casa era una especie de agitación constante en la política. Y en mi juventud jugué mucho baloncesto, pero la inclinación por la política era evidente. Milité en la JRD, que era la instancia del PRD de verdad. Y frente a eso hice carrera porque yo me fui a estudiar a los Estados Unidos. El doctor Peña Gómez me mandó a estudiar. Me preparé junto a un grupo de amigos y amigas. Me titulé en leyes y de regreso a la República Dominicana comencé a la docencia y al ejercicio profesional. Y mi primera experiencia, desde el punto de vista de la estructura orgánica del partido, me hicieron vicepresidente del partido de la capital. Después me hicieron responsable de la provincia de San Pedro de Macorís, donde son mis ancestros. Y después me hicieron jefe de campaña de las 5 provincias del este. Ganamos las elecciones en el 2000. Yo fui consultor jurídico de presidencia en ese proceso. Y a partir de ahí he desarrollado una actividad política. Estuve en mi partido, que es el origen de todo, porque todos los que estamos hoy en el PRM de una forma u otra tenemos vínculos con el PRD. Y nada, decidí apoyar la candidatura del PRM, porque entendía que era la candidatura que más se correspondía con el espíritu de cambio que el país requiere. Mira, Guido, cuando tú eras consultor jurídico de la presidencia en el gobierno de Hipólito Mejía, a ti te tocó ir a ver a Joaquín Balaguer. ¿Cómo fue ese encuentro? Si tu padre fue asesinado durante la dictadura de Balaguer, ¿qué sentiste? Bueno, tú sabes que yo tenía que cumplir con un protocolo de carácter institucional, pero a mí me llevaron donde Balaguer antes de la toma de posesión. Hipólito había ganado las elecciones y aquí se había publicado un libro que se llama El olor del olvido, que fue premio nacional, sobre la muerte de mi padre. Y estaba Tuey, Doña Milagros, Hipólito y yo. Y estaba con Balaguer, R.A. von Bernard y Balaguer,
Aníbal Páez. Cuando le dijeron que, y estaba Ramón Lorenzo Pereyó también, que cuando le dijeron quién era yo, Atuel le dijo, es fulano de tal, hijo de Perencejo de tal. Y ahí él reaccionó, hizo unos comentarios diciendo que no tuvo que ver nada con la muerte de mi padre. Yo me quedé muy callado. Y era la primera vez que lo veía físicamente. Después en el gobierno, evidentemente para muchas cosas yo tenía que ir, temas institucionales, porque se hizo una especie de acuerdo formal mediante el cual algunos aspectos había que consensuarlo con la bancada reformista. Pero posterior a el consenso con la bancada, ahí había que tocar la puerta a los líderes de todos los partidos políticos. Leonel Fernández, el doctor Balaguer, y yo lo hacía. Y tuve una relación con él en el marco de lo formal, decente, sin renunciar al criterio que yo tenía de lo que era Balaguer. Pero sí tuve una relación con él. O sea que usted separó lo personal de lo político. Como debe ser. Así. Doctor. Aquel que hace política haciendo un ejercicio personal pierde de foco el objetivo. Completamente. Déjeme hacerle una pregunta un poquito ajena ya a lo político. ¿Con qué canción y con qué artista o grupo usted se identifica más, o usted como Guido Gómez Mazara, ya sea nacional o internacional? Lo que pasa es que yo soy la suma de muchas generaciones musicales. Cuando no me gusta hablar de edad frente a gente, ¿no, verdad? Porque dicen que es un consumo privado el tema del calendario, pero yo crecí siendo un admirador de Silvio Rodríguez. Ok. Era el artista que más me marcó en una etapa de mi vida. Bueno, pero con posterioridad, por ejemplo, yo soy muy seguidor de Phil Collins. Es un músico norteamericano. Bueno, es un músico fundamental, transformador. Él tiene origen irlandés, aunque se ha desarrollado mucho en los Estados Unidos. Y actualmente, cuando yo pienso en el merengue, que es la música típica de nosotros, tradicional, yo soy un amante de Héctor Acosta, el Torito. Me gusta. Y más que compañero nuestro, él. Yo estuve ya haciéndole campaña, claro que sí. El doctor conversando con el Torito para ver si lo tenemos próximamente en nuestro programa. Ah, qué bueno, qué bueno. Él es una excelente persona. Así mismo. Sabe. Doctor, ¿qué usted opina con relación al caso de Cogentrix? De que el gobierno les está pagando una cantidad X de dinero cuando tiene tantos años apagada esa planta de generación. Bueno, es un contrato a todas luces leonino y que se corresponde con el criterio en que la administración del doctor Balaguer hacía los contratos. Lo que pasa es que ese tipo de contratos se amarró de tal manera que eso ha generado una dificultad histórica para todos nosotros. Yo aspiro y espero que las autoridades del sector eléctrico, encabezada por quien es el ministro de Ambiente, de Minas y Energía, como se llama técnicamente, que es el predesignado ministro, es Antonio Almonte, un gran amigo nuestro, tome las medidas del lugar para que el país no siga pagando eso, porque a todas luces es dañino para el interés nacional. Completamente. Mire, doctor, el jueves 30 de julio usted publicó un Twitter sobre un tema de desorden, caos en la administración de la Cancillería y degradación en el exterior. ¿A qué usted se refería con eso? Mire, yo frente a damas casi nunca emito consideraciones fuertes. Ok. Pero claro, yo le quiero pedir, Evelyn, de antemano excusa a usted y a todas las damas que están conectadas con nosotros para decir que lo que está pasando en la Cancillería es una vagabundería. Y estoy utilizando un término muy decente, porque quisiera decir otra cosa. Ok. Porque la gente cree que es por un conflicto de carácter partidario que yo tuve con Miguel Vargas. No. Es por la clara manifestación de cómo las instituciones se han cualquierizado y que el país es pieza de escarnio a nivel internacional. Yo te doy referencias. Por ejemplo, el canciller que se ha designado se llama Roberto Álvarez. De formación, de preparación, habla inglés y habla francés. Miguel ni tiene formación, ni habla inglés, ni habla francés, para arrancar por ahí. Y yo no quisiera hacer una definición del personal que está instalado ahí, pero a partir del 17 de agosto ustedes van a saber quiénes ocupaban esos puestos. Ahí hay gente que tiene 4 años recibiendo dólares como salario y nunca ha ido a su demarcación.
Es una locura lo que hay ahí. Simple. Y yo aspiro y espero que no se quede en la denuncia, sino que se actúe. Así Eso es. esperamos todos, la verdad que sí. Bueno, hemos visto todas las marrullerías y la desbancada del PLD dentro de todos los estados, dentro de todas las instituciones gubernamentales, pero ahora en los últimos meses, ya que ellos se han sabido perdido, es que hemos visto más descaradamente estos desfalcos. Entonces, usted depositó en estos días un expediente que trataron de borrar los PLDistas aquí en el país, pero usted lo consiguió con un grupo de investigadores, de abogados en el extranjero. Eso es sobre cuando Gonzalo Castillo era ministro de Obras Públicas. Háblenos de eso. Bueno, usted ha sido testigo como una parte del país del proceso de Brecht. Sí. Y hay un grupo de imputados y que el Procurador General de la República dijo en algún momento que estos son todos los imputados. Están todos los que son, utilizó ese término. Ajá. Y nos resultó extraño que una persona que había firmado 4 adendas no esté en el expediente. Porque aquí hay gente que aparece de imputado que no firmó una agenda. Ninguna adenda se firmó, pero están imputados. Entonces nosotros, con la gracia de Dios y la colaboración externa, conseguimos eso y lo depositamos en el PETCA, que es la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa, que es la instancia oficial. Y nosotros aspiramos que las próximas autoridades hagan las investigaciones del lugar, porque América Latina se estremeció con ese escándalo y resulta bien ser que en la República Dominicana no hay consecuencias. Y lo que esperamos es que se llegue hasta las últimas consecuencias, sin retaliación, sin persecución, sin molestar a nadie, sin afectar el buen nombre de la gente, pero que se llegue hasta las últimas consecuencias. No, y que República Dominicana es uno de los países que más ha tenido consecuencias y más se ha sobornado de parte de Odebrecht hacia gobiernos de Latinoamérica. Admitido 92 millones de dólares, admitido. Exactamente. Y todo ha sido risible para estas autoridades, para el procurador, el fabuloso Yanarán, que lamentablemente pasará a la historia como el procurador que dejó pasar la justicia totalmente impune. Pero déjeme darle un dato como abogado. En el curso de ese proceso, el magistrado Ortega Polanco dictó una sentencia que estableció el carácter de imprescriptibilidad de la corrupción. Nosotros los abogados hablamos un lenguaje que no lo entiende nadie. Lo que estoy diciendo es que esa sentencia estableció que no hay prescripción para la persecución de la corrupción. Okay. Que si el procurador Jean Alain Rodríguez no la persiguió, perfecto. Pero si viene una procuradora o un procurador, con esa sentencia tiene la posibilidad de perseguir a todo el mundo. Claro. Sí, porque realmente eso no caduca. Así que yo le pido a la gente que tenga paciencia, que seamos reflexivos, que dicen que el tiempo de Dios es perfecto. A veces nosotros confundimos los plazos procesales con los plazos divinos. Dios sabe cómo hace sus cosas. Así es. Y nada, con tranquilidad. Mire, doctor, en estos días se inaugura la planta termoeléctrica Punta Catalina, con una inversión al inicio de 336 millones para garantizar esta terminación y condicionar su devolución o entrega definitiva en una sentencia del Tribunal de Arbitraje Internacional. Ellos amarraron todo eso para que le dieran préstamos para esta planta. Emitieron bonos soberanos. Y bueno, acordémonos de que el terreno donde estaba la planta no lo habían comprado. Entonces ahí hay muchas irregularidades que no han sido transparentes. La Cámara de Cuentas no ha pasado por ahí. O sea que nosotros tenemos solamente una pincelada de lo que ellos quieren que nosotros entendamos. Bueno, yo no tengo la capacidad de Mandrake el mago. No sé si Arbaje o usted, Aznar, lo tienen,
Pero vamos a pedirle a Dios que la designación de la próxima procuradora o procurador se habilite el tema de Punta Catalina, porque son fondos públicos, transgresión de normas contractuales, falta de transparencia en la inversión y sobre todas las cosas la presunción de que una comisión sin ninguna cobertura de la ley emitida mediante decreto, esa comisión puede sustituir la capacidad legal del ordenamiento jurídico en la República Dominicana. Lo que nosotros queremos y aspiramos es que la próxima procuradora o el procurador haga lo que tiene que hacer. Tan elemental como eso. Yo vi, al igual que ustedes, no solo el discurso de inauguración, sino la rendición de cuentas. Y yo no sabía si estaba viendo una información cierta o un cuento de Sherlock Holmes, porque en el país nos dieron una información, salió otra, y uno tiene que llegar a la conclusión de que esos fondos tienen que ser arqueados por la Cámara de Cuentas y que esos fondos tienen que ser arqueados por los organismos llamados a fiscalizar el uso correcto de los fondos públicos. Y no solamente eso, sino que los terrenos de ningún momento fueron declarados como de utilidad pública. Y lo más grave, se hizo una hipoteca del terreno a nombre de los propietarios. O sea que eso fue inclusive el mismo 7 de septiembre de 2011. Supe que compraron los terrenos. Sí, pero anteriormente habían hecho una hipoteca a nombre de los propietarios, pero con garantía del terreno. Usted ve que uno a veces en este país no sabe si está viendo la realidad política o ciencia ficción. Exactamente. Porque se tienen muchas estrategias para dilatar lo que en el fondo está ocurriendo. Mire, doctor Guido, en estos últimos... Pero yo le puedo hacer una reflexión a ustedes dos. Claro que sí. Mire, la sociedad dominicana da manifestaciones de ir evolucionando. Es el resultado de la toma de conciencia de sus actores y, ¿por qué no decirlo?, de la presión, tanto internacional como local. Los políticos dominicanos debemos tener el cuidado suficiente para que los procesos de campaña no sirvan para que mucha gente o poca gente invierta recursos en la campaña y después, como gobernantes, no se tenga la autoridad para delimitar el ámbito de actuación de algunos grupos económicos o personas que contribuyen a la campaña electoral. Hace muchos años aquí se pasó una ley, la ley electoral, mediante la cual se institucionalizaba la financiación de los partidos políticos. Y la gente buscó los recursos vía la ley, pero también busca recursos por el sector privado. Y al final de la jornada pierden autoridad respecto del sector privado porque no le pueden decir, no, hasta aquí llegaron. Porque esos son los sectores que contribuyen. Yo aspiro a que eso cambie en este país. Mire, usted me va a respetar por la siguiente pregunta, porque como yo soy dama, ¿verdad? Y a todas las damas de esta audiencia. Usted menciona en un Twitter o en una declaración que Gonzalo Castillo era para el PLD en tiempo de campaña lo que fue Miguel Vargas. ¿A qué usted se refería? No, la verdad es que ellos son modelos muy similares. Los procesos desideologizantes, donde el centro del debate no lo constituyen las ideas, se ha sustituido por el dinero. Y como lo que ha prevalecido es el dinero, la calidad del producto político se ha degradado, porque hay cosas que el dinero no puede comprar. Nadie va a una librería y dice, dame 200,000 pesos el libro y se le inserta en el cerebro. Así es. Es un proceso formativo de adiestramiento. Y yo no sé si ustedes recuerdan a Morrobel. ¿Ustedes recuerdan a Morrobel? Freddy Veragoico tenía un personaje. Un personaje político que era muy interesado. Y no tenía cerebro. Melencio Morrobel. Entonces, cuando el dinero ha prevalecido en el país, hay un proceso de morrobelización de la política. Porque hay gente que no tiene idea para nada, pero tiene dinero, pero se parece a Morrobel. Así es. Y aunque la campaña ya pasó, hay reglas, formación, preparación, conocimiento que resultan indispensables para hacer política.
Por eso yo hacía la comparación. Ok, ya entendimos esa parte, muy real. Mire ¿Usted que considera que el PLD se puede calificar como un gobierno, digamos, adoptado pues, del fascismo? No, recuerda que el origen del PLD en su estructura inicial, el PLD era un partido con una visión y desde el punto de vista ideológico marxista. Eso no significa que sus prácticas actualmente hay que aplaudírselas. Lo que pasa es, yo no sé si ustedes han leído una novela que se llama 1984 de George Orwell. Orwell escribió 2 libros básicos. Uno se llama 1984 y eso se llama Rebelión en la Granja, que era la concepción que él tenía, era una crítica sobre las políticas autoritarias de la vieja Unión Soviética. Ajá. Entonces, en una sociedad moderna como la actual, donde los medios de comunicación juegan un rol importante, el gobierno del PLD asumió como estrategia una inversión significativa en los medios para controlar, seducir y o inducir a que su verdad sea asumida de forma oficial como el resto de la ciudadanía. Miren la inversión que tienen los medios. Miren la capacidad de manipular que tienen los medios. La gente en su inteligencia práctica lo definió de bocinas. sí. Pero una bocina es un acto de distorsión de la verdad financiada por el dinero público. Y sobre esa base yo pienso que ellos tienen giros fascistas. Pero todo es construir desde los medios de comunicación una verdad única, una verdad oficial. Pero el 5 de julio le ganamos a eso. Claro. Claro que sí. No, y que realmente hay una contra a un gobierno fascista que se llaman las redes sociales. Las redes sociales han hecho una contra tremenda, no aquí, no, a nivel mundial. Oh, claro. Y eso inclusive lo que utilizan muchos gobiernos, muchos presidentes para actualizarse con noticias que se le ocultan. Sí, claro. Pero tú sabes que como las redes sociales no está regulada legalmente para cualquier demanda y eso los comunicadores ahora usan esos medios para difamar y calumniar. Como en el caso que vimos, a Luis Abinader le hicieron una campaña sucia, a Guido también, y entonces eso se da mucho. No, pero yo sometí a la gente. Sí. Yo lo sometí. Al periodista. Yo no tengo problema, yo lo sometí. Y precisamente de eso mismo que estábamos conversando Evelyn y yo, con relación a Ángel Martínez, Rafael Linares, Milton Pineda. Pero Milton le mandó una carta, doctor, ¿verdad? A él lo excluí. Sí. A él lo excluí. Él sabía lo que venía. Exactamente. No, y lo que más me llama la atención. Las campañas políticas se prestan aquí. A mucha gente cree que tiene licencia para la ofensa. Exacto. No, y a dañar una reputación, una larga trayectoria, doctor. Yo fui una que le dije al mismo Ángel Martínez de todo. Ofende quien puede, no quien quiere. Así es. Exactamente. No, que usted mismo resaltó en ese momento que usted hizo la demanda, que ese tipo de personas, por no decir otra cosa, son los que se han dedicado a la difamación y la injuria, recordándolo en pasadas campañas rastreras contra el mismo Peña Gómez, contra doña Milagro, contra Hipólito. Pero ojo, eso es cuarto que le da, el PLD era que le daba los cuartos para eso. Sí. Claro que sí. Bueno. Porque eso es un negocio. Ahora se ha declarado un negocio eso de chantajear a la gente, de hacer muchas difamaciones. Sí. Por otro lado, doctor, en estos últimos días hemos visto los nombramientos de oficiales, de coroneles generales que ha hecho el presidente Danilo Medina. Por otro lado, hemos tenido noticias que también han estado nombrando personal dentro de las instituciones gubernamentales como secretarias con 28,000 y 50,000 pesos. ¿Esto es legal ya faltando tan pocos días para el cambio de gobierno? Totalmente ilegal. La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas establece los procedimientos y los requisitos para los ascensos. Eso en un lenguaje popular es echarle una vaina a esa gente. Y sobre todas las cosas, desafiar la autoridad legítimamente electa el pasado 5 de julio. Eso se llama gadejo. Gana de joder. Compañero, doctor, con relación a ese mismo tema de las Fuerzas Armadas, hay un ejército, digamos que paralelo, asignado allá en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Es eso legal también? No, totalmente ilegal. Mira, cuando Luis hablaba del cambio, no era un eslogan de campaña,
era una concepción de transformar reglas invertidas que han dañado tanto la institucionalidad democrática del país. Así es. Porque la lógica de darle una gestión de eficiencia en materia vial al sector de obras públicas no es para construir un ejército paralelo allá. No, eso es una locura. Pero ustedes se van a enterar de todos los desastres. No se desesperen. ¿Qué esperamos de este año? Y nuestro presidente Danilo Medina hizo una serie de decretos derogando a varios funcionarios de diferentes fechas. Yo la verdad entiendo que esto, ¿será que él está eliminando alguna evidencia para un futuro sea sometido? Porque aparentemente fueron botellas. Te pido, Arbaje, a ti y a Evelyn, que tengan la paciencia suficiente para que después todo lo que uno se imagina o ha visto oficiosamente lo certifique después del 10 de agosto, porque aquí los documentos están ahí. Exacto. Y ellos creen que borrando huellas nosotros no vamos a tener acceso. Mentira. Oh, pero Agua claro. y fuego le han echado, doctor. Agua y fuego nos hemos enterado. No ¿Qué más importa. cosas? Pero eso, hay una forma de rastrear todo eso. Nada está oculto bajo el sol. Así es. Mire, existen múltiples contratos que no se hicieron procesos de contratación pública por la ley de compras y contrataciones, subastas inversas, no hubo proceso de contratación, todos esos casos. El doctor Guido tiene todo eso ahí bajo la lupa. Háblanos un poquito sobre los principales, aunque sea por arriba. Pónganse a pensar que en medio de una crisis sanitaria hubo gente en este país que pensó más en la acumulación personal que en el tema pandémico. Así es. Exacto. Eso, aparte de lo legal, desde el punto de vista humano, es una barbaridad. Y vamos a los aspectos legales. No, yo he depositado todo y tengo el triple, porque no es posible que una compañía formada por una funcionaria del gobierno le supla 500 millones de pesos de un fuetazo al sector salud. Es un disparate. Hay una compañía que se llama Guiaval, del sector salud, que eso entre los últimos 6 meses le ha financiado 3.000 millones de pesos a través de Promesecal. 3.000 millones de pesos. Es una locura. No, yo me y esa altura no hemos visto nada. De la misma tragedia de la pandemia. O sea, ellos no han demostrado que no le importa nada ni nadie. Sí, le importa algo, acumular dinero. Ah, no, claro. Y eso va a tener sus consecuencias. Porque es un país muy pobre. Un país muy pobre. Y yo lo que te voy a decir, la gente en este país tiene expectativas en el sector justicia. Por eso hay que nombrar una procuradora o un procurador independiente. Así mismo. ¿Usted no cree que toda esta cogioca, como dicen, aparte de ello enriquecerse, no sería provocando un caos para que la pandemia crezca en cuanto a los habitantes de este país? ¿Se le alborota el gobierno a Luis Abinader? Ellos tienen el dinero suficiente para financiar una campaña comunicacional agresiva. Como la mayoría de esos personajes llamados bocinas estaban financiadas por el dinero público, sus amos tienen los recursos suficientes para financiarlo a posteriori. Y hay de aquel funcionario a partir del 16 de agosto que entre en componenda, concertación, entendimiento con esa clase de periodistas. Porque si lo hace, está contribuyendo para que esos vagabundos sigan haciendo lo que han hecho. Y no solamente eso, doctor, porque están poniendo en riesgo el Estado dominicano. Eso no tiene pena legal. Claro que sí, claro que sí. Pero les repito, paciencia. Estamos ya primero. Así es. 15 días. ¿Usted se dio cuenta, doctor, de una subasta que convocó Hacienda de unos 500 millones de dólares? Y luego lo detuvo y fue y lo depositó en más reservas. Sí. ¿De dónde salieron esos dólares? ¿A qué se deben? ¿Y por qué hicieron esa movida tan rara? No, lo que pasa es que la sociedad dominicana está en alerta. Y ese era un movimiento, yo lo reputo como el golpe final. Okay.
Pero no se hizo. Esa es la verdad. Pero había toda la intención de hacerlo. Eso era como una especie de lavar el destino del dinero a donde iba, el fin y el fondo. Doctor, ya para despedir, ¿qué usted le recomienda al público lo que puede esperar esa expectativa en el gobierno del cambio, el gobierno de Luis Abinader? Que se hagan las reformas institucionales que el país quiere, que se inviertan mayores recursos en el sector de la salud, que hagamos mucho más eficiente en términos de los informes PISA en ámbitos educativos como matemáticas, ciencias sociales, que apostemos al tema de la inseguridad, que le devolvamos el derecho a la gente a caminar por las calles del país tranquilo y que sobre todas las cosas este sea un gobierno que piense, enfatice en el tema social, en los pobres, en los desheredados de la fortuna, en lo que históricamente han votado por nosotros sin esperar nada a cambio y que han construido por muchos años esperanza y que piensan que un gobierno con las características del PRM es un gobierno que va a pesar en todos, pero va a hacer más énfasis en darle un rostro social a la acción del gobierno. Así es. Y precisamente en la entrevista que le hicieron hace poco del periódico del Día, una pregunta que le hizo el señor, se me olvidó el nombre ahora, fue que cómo quiere que lo recuerden a él cuando él termine su periodo. Y él dijo que él quiere que lo recuerden como el presidente reformador. O sea, que él aún mantiene esa palabra, esa convicción de hacer las reformas del lugar para beneficio del país. Dios nos escuche y nos ayude. Y también ha dicho, doctor, espérese, no se vaya, también ha dicho que él va a ser el presidente de todos los dominicanos sin excepción. Así que el PLDista que esté haciendo bien su trabajo, no tema que va a ser cancelado. No hay problema. Doctor, déjeme decirle, doctor, que quiero agradecerle a su prima Susana, que fue prácticamente nuestra conexión para esta entrevista. Bueno, mi mujer en la política es doña Mireya Mazara y Carmen Mazara era la que me tenía ahí como delegada política. O sea, sí. Conocemos la familia. Muchísimas gracias. Sí. Un abrazo. Doctor Guido. Dios. Pásela bien. Igual. Señores, ese fue el doctor Guido Gómez Mazara, dirigente político del PRM. Él se nos fue un poquito antes porque tiene un compromiso con unos colegas dentro de la política. Kaysar, vamos a comentar todo lo que hemos escuchado con el doctor. Él pide que tengamos paciencia, todos los dominicanos, que todos los actos de corrupción van a ser sometidos a la justicia dominicana sin excepción y que vamos a tener, Dios mediante, un procurador o procuradora independiente y que todos esos expedientes que han querido borrar en estos ministerios y en estas instituciones del Estado no se le va a dar porque todos esos expedientes de alguna forma quedan registrados en alguna parte. ¿Kaysar? Sí, realmente tenemos las expectativas ya pautadas para, primero que todo, dar la oportunidad de que inicie el gobierno como manda la ley, porque no podemos ni criticar ni condenar a un presidente que no haya iniciado. Y los primeros 100 días de gobierno de Luis Abinader y su gabinete pues eran cruciales para los años venideros. Y ahí marcará entonces el inicio de toda esa reforma que él promete hacer. Me gustaría, si el máster tiene a mano un video con relación a una extracción de material de río, del Pino, cuando él considere propio nos pueda presentar este video, porque aún así, al día de hoy, el ministro de Medio Ambiente y el presidente de la República no han hecho nada con relación a la tala de árboles, degradación de los ríos, extracción de materiales. Esto no tiene comparación alguna con relación a lo que está sucediendo. Y tú los ves a ellos en los medios diciendo que son esto, que son lo otro, y son unos sinvergüenzas. A ver si el máster Ambiore puede facilitarnos este video y observemos con detenimiento lo que la persona de esa población denuncia. Por favor, máster.
en lo que entra el video tenemos que comentar que son muchas las irregularidades que no estamos viendo aún, solamente algunos sectores. Cuando lleguemos al gobierno del cambio el 16 de agosto, a partir de ahí vamos a ver muchas más cosas, porque acuérdense que este gobierno del PLD ha tenido todas las instituciones a su favor y han tapado muchos huecos. Este gobierno ha deforestado el país, ha contaminado ríos, ha dejado de hacer lo que tiene que hacer, como ellos decían en su eslogan. Ellos han hecho lo que nunca se ha hecho, han robado de más, descaradamente, han tergiversado las informaciones, haciendo un falso crecimiento económico para mantener a la ciudadanía dormida. Kaiser. Y me dice el máster Abiori que ya tiene el video listo. Vamos a verlo, por favor. Okay. Maldita sea. No hay permiso, coño. Eso es la comunidad de este río. No hay permiso para nadie aquí, coño. Diablo, pero ya se lo van a comer, mira, ya se lo comieron ya. Se lo comieron conmigo, se lo comieron. Que muestren el permiso que tienen. Eso da pena. Tiene todo. Aquí no hay nombre, coño. Aquí no hay nombre, Yo soy una autoridad, yo soy un regidor. Sí, señor, por eso venimos contigo a apoyarte. Conmigo. Por eso venimos a apoyarte. Para saber qué es lo que está pasando. Yo ya me anejo y no son mis amigos a nada. No es que usted sea una autoridad, no, es que nosotros somos el pueblo. pueblo. Aquí no hay autoridad. Es el pueblo, Es el pueblo, no autoridad, que es el pueblo. No es autoridad, que es el pueblo. Maldita sea. Mira, eso da pena, coño, cuando me llorar. Vea, usted Tenemos aquí en el municipio del Pino el encargado de medio ambiente que debe de poner un control sobre esto, de la saca de arena del río, porque a veces se le niega un camión de arena a una gente que lo necesita porque no se puede sacar del río. Pero esta sacadera de arena para avanzar las arenas en finca privada, porque ya se están viendo del gobierno. Y este municipio del Pino no podemos permitir que acaben con los recursos naturales de nuestro municipio. El municipio necesita mucho y no podemos permitir que se lleven las arenas para avanzarlas en finca privada. Hay que grabarlo para es dioses que se creían. Se creían dioses, era. Nosotros no vamos, pero yo nunca le falté. Se creían dioses, era. Ni a ellos, con todo el cariño y todo el tiempo lo respetamos. Boludo. Lo que usted dice es una realidad lo que usted dice, pero Pero queremos saber qué es lo importante que permiso que tiene para descartar el río. Tú estabas de lindo, escuche, vámonos. ¿Cómo usted ve sacando la arena del río en el mismo río? Está bien o está mal. Eso nomás no lo hagamos nosotros. Exactamente, si está bien, está mal. Eso no ni el porque es una autoridad. Ay, entonces no se la sabe. Bien. Bueno, señores, ahí estamos viendo, o vimos, mejor dicho, lo que es la trata inhumana del PLD con relación a toda la población, en específico en este caso. Óyeme, qué redundancia. En específico a esta parte de la población, que es lastimoso, es vergonzoso, da vergüenza que a esta altura no se esté tomando en consideración que tenemos la pandemia, que tenemos crisis económica, que la población está padeciendo un fuerte azote en este momento de transición. Es injusto, totalmente injusto. Déjame decirte, Evelyn, que hay algo peor todavía. Tú ves la tormenta que acaba de pasar, la inundación en Atomayor, que hubo en varios puntos. Todo eso es debido a la misma deforestación. Cuando se deforesta las lomas, las sierras, las montañas, las cordilleras, pues se degrada todo, porque hay un cambio fuerte del cauce de los ríos. En el ecosistema. Cuando debe llover, no llueve, y cuando llega la lluvia, por un fenómeno natural como el de ahora, la tormenta Isaías, entonces causa destrozo, porque la tierra ha sufrido de tal manera que ya no es lo mismo. Fíjate que
para toda esa parte de allá de la frontera, prácticamente hasta todo está desértico. La Jabón, Elías Piña, toda esa área. Todo aquí la cordillera central y toda esa parte de Neiva, hacia el norte, hacia el sur, toda esa parte, todo eso está desértico porque la invasión haitiana ha sido tan desgraciada que, peor aún, auspiciado por dominicanos, funcionarios y algunos militares, que son los que patrocinan ese desastre, que deforestan para provocar el carbón, para venderlo. O sea, nos están deforestando las montañas y lo están convirtiendo en carbón para ellos venderlo, para lucrarse. O sea, esto no tiene mamacita. No, porque hay un descontrol en todas las áreas, Kaysar, porque si tú te fijas, hemos visto videos en las redes sociales de los últimos 20 días, de apenas que faltan para la transición de gobierno, ¿verdad? El cambio del gobierno. Y tú ves la gran cantidad de haitianos que se trasladan de Haití a República Dominicana y tú no ves a ningún militar ahí. No, porque ellos le abren la puerta. Ellos abren la puerta para que estos haitianos se metan para acá. Para provocar una vaina, un caos en el país. Exactamente. Bueno, señores, hemos llegado a la parte final del programa. No sin antes decirle buen provecho, feliz resto del día, buen fin de semana. Señores, no se desesperen, no salgan de sus casas, oren, sigan orando. A los que no oran, oren y oren más con fe. Vamos a orar para que Dios en esta transición tengamos paz y cuando venga el gobierno del cambio de Luis Abinader sea realmente un verdadero cambio, primero basado en las leyes divinas de Dios y después la del hombre. Señores, sí, seamos prudentes con esta situación del COVID, porque este gobierno no hizo lo que tiene que hacer y ahora está haciéndose lo que debe hacerse. Tengamos la calma, como tú dices, Evelyn, tengamos la paciencia, la prudencia de mantenernos resguardados por lo menos hasta que salga la vacuna y podamos entonces retomar la rutina que anteriormente vivíamos. Y a las familias que no peleen en los hogares, porque sabemos que el encierro provoca estrés, así que manténganse tranquilos, en paz, oren mucho. Señores, hasta la próxima. Gracias. Queden bien.